Hablar de Jurassic Park no solo es hablar de dinosaurios realistas y millones de dólares recaudados. Claro que no. Para poder lograr todo esto se tuvo que pasar por muchas cosas y un trabajo arduo que requirió que tanto el director y el equipo encargado trasnocharan muchas veces para poder lograr cosas simplemente impresionantes. Una película que pasará a la historia como una cinta revolucionaria y pionera en cuestión de los efectos especiales, pues esta representó como tal el fin de los efectos visuales más artesanales y el inicio de la era digital, tanto así que cambió para siempre la forma en que se hacen las películas, y de eso hablaremos hoy día. Si quieres saber cómo es que lograron traer a la vida de forma tan realista a los tan amados y temidos dinosaurios, tienes que quedarte, porque veremos Jurassic Park de Steven Spielberg, pero sin efectos especiales. Con decir que esta película fue revolucionaria no me refiero a que haya inventado todo lo que conocemos hoy en día. Como vimos en el video anterior, Terminator 2 ya había logrado cosas impresionantes en ese tiempo. Lo que hace especial a esta cinta es que crearon algunos de los efectos especiales más creíbles jamás realizados, y lo consiguieron mediante la adición de algunos efectos relativamente pequeños que ayudaron a sumergir sus marionetas animatrónicas y su CGI tan profundamente en la realidad, que lo hizo tan creíble que era difícil pensar que los dinosaurios mostrados no se encontraban realmente en un parque encerrados de verdad. Como siempre, para poder entender bien cómo rayos es que se hizo la película, tenemos que ver la construcción para luego poder pasar a las escenas de grabación, y comenzaremos hablando de la construcción de los dinosaurios. Continúa. Esta película está basada en una novela de Michael Crichton que lleva el mismo nombre. El director del filme sabía que el éxito dependía de lo real que se vieran los dinosaurios. Por eso, para poder lograr traer a la vida a estos gigantes prehistóricos, pensó primero en acudir a la técnica de los animatrónicos al 100% y pensó en contratar al encargado de hacer a King Kong gigante de los estudios de Universal. No jodas. Pero viendo lo costoso que sería todo esto, vio hacia otro lado y pensó mejor en la posibilidad de usar los efectos especiales, aunque no estaba tan convencido. Pero al ver todo lo que podían hacer los encargados de Industrial Light and Magic, no lo pensó más y dio luz verde, y comenzaron a usar la animación por computadora, una técnica que estaba en pañales en ese tiempo. En primer lugar, para obtener resultados más realistas, Phil Tippett, el fundador del estudio de efectos especiales Tippett Studios, creó unos storyboards en 3D que llamó Animax. Estos permitieron a los cineastas ver cómo cada dinosaurio tendría que moverse en la pantalla, y por lo tanto decidir mejor qué método de animación sería el más realista para utilizar en cada caso. Esto como una guía, y vaya que funcionó, ya que gracias a esto decidieron que el T-Rex debía ser una combinación de CGI con animatrónicos de tamaño real, al igual que el Brachiosaurus. El Triceratops enfermo era un muñeco animatrónico al igual que el Dilophosaurus. Por otro lado, los Velociraptors eran una combinación de CGI, un títere y un hombre con traje, como puedes ver aquí. Para poder hacer que los dinosaurios tengan un movimiento realista y correcto, tuvieron que contratar a Jack Horner. ¿Qué? ¿El villano del gato con botas 2? No, el paleontólogo experto en estas criaturas. Él guió al equipo en el proceso de animación y grabación. Y lo más sorprendente en la construcción es que para que los dinos se vieran aún más realistas y se movieran como si realmente estuvieran en la tierra, combinaron las marionetas con el CGI, para lo cual escanearon madera cortada trozo a trozo con la forma de dinosaurio y lo reconstruyeron en la computadora y le dieron movimientos espectaculares gracias a la animación. Este proceso fue lo que cambió todo por completo, siendo la pionera para los siguientes años. Un proceso jodidamente agotador, pero el esfuerzo lo valió.
Ha valido cada maldito segundo. Y lo más interesante está por venir, porque desde este punto hablaremos de las grabaciones, de las escenas y el cómo se desarrollaron. Apenas es el comienzo. Para las tomas más amplias, las del cuerpo y las tomas con múltiples dinosaurios se hicieron usando el CGI, como puedes ver en la pantalla. Una excelente combinación de pantalla verde, animación por computadora y paisajes reales. Y obvio debemos mencionar la hermosa musicalización. Pero a todo esto, ¿cómo rayos se hicieron las escenas donde salen muchos dinosaurios corriendo detrás de nuestros protagonistas? Excelente pregunta. Pues aquí tuvieron que idear formas ingeniosas de añadir efectos sin tantas herramientas a las tomas dramáticas de Spielberg. Y las más importantes fueron estas bolas blancas que se pueden ver en el suelo. Justo aquí, estas fueron colocadas estratégicamente para que ILM pudiera dibujar una cuadrícula en el ordenador para trazar las líneas de los ojos de los actores, y así coincidieron el movimiento de los actores con la de los dinosaurios hechos en computadora. Claro que sí, los actores solamente estaban fingiendo ver los dinos. Seguro hasta este punto ya te diste cuenta que no eran reales, ¿o no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasa cuando pisamos un charco con agua? Pues salpica de verdad. Está bien. ¿Qué pasa cuando pisamos sobre una madera? Pues se rompe, ¿no? Está bien. ¿Y qué pasa cuando pisamos una botella de plástico? Pues se hunde. Efectivamente, este concepto básico es lo que le preocupó demasiado a Spielberg, por lo que con esmero y amor tuvo que tener en cuenta estos detalles que fueron grabados por separado. Por ejemplo, esta salpicadura de agua que simuló el pisotón del dinosaurio, este árbol rompiéndose en dos, el aliento de este dinosaurio, los cucharones de la cocina cayéndose y este árbol caído moviéndose. Todo esto influyó en que la cinta quedara perfecto, aunque creo que este errorcito del hombre moviendo la marioneta se les pasó, pero es lo de menos. Supongo que sí. Al inicio de las filmaciones, el director pensó en ir a grabar a Costa Rica, donde pasan los hechos de la película, pero por temas de infraestructura y difícil acceso, tuvieron que crear grandes junglas dentro de los estudios de Universal en California, donde grabaron la mayoría de las escenas. Pero las escenas que requerían más espacio fueron grabados en Hawái, y aquí un dato increíble. El 11 de septiembre de 1992, mientras grababan en Hawái, el huracán Nikki pasó por ahí, por lo que parte de la tormenta que azota la isla nublar fue sacado de las filmaciones de ese día. Una completa locura. Yo no lo sabía. Ok, ahora, para poder llevar a cabo las escenas donde el dinosaurio asusta a los niños gracias a la linterna prendida, se tuvo que utilizar un dino real construido de una forma tan realista que parecía que respiraba. Y lo mejor de todo es que los marionetistas hicieron un trabajo excepcional manejándolo, desde boca, ojos, extremidades y cuello. Todo fue perfectamente coordinado y ensayado para poder realizar solamente esta escena. Y por supuesto, el grito de la actriz es lo mejor. Pero esta escena, que pudo bien haberse hecho con gatos, se puso un poco complicado cuando comenzó a llover y el robot animatrónico construido con espumas no estaba preparado para el contacto con el agua, el cual comenzó a temblar como si tuviera frío. ¡Tengo frío! Y tuvieron que secarlo constantemente para que no se estropeara. Y en la toma siguiente, cuando el auto de los niños es atacado, se tuvo que utilizar una combinación precisa de animatrónicos, tomas reales y el de CGI, cada uno de ellos entrando cuando era realmente necesario. El dino animatrónico gigante se siguió usando hasta voltear el auto del Parque Jurásico. Después de esto, cuando este comienza a romper el auto con su boca, tuvieron que utilizar sí o sí el CGI, para lo cual primero grabaron un plano del paisaje, luego hicieron que el auto se volteara, y en base a esto pusieron un dinosaurio digital y moldearon otro auto también digital por encima del real, para que este pudiera ser editable e interactuara con este animal. Y para hacer que los niños aparecieran dentro del auto, se utilizó la técnica de la pantalla azul. Los grabaron en un set sin peligro y solo los montaron en la toma final después. Eso no es de Dios. Decepcionante que este dinosaurio que persigue el auto no sea real, pero esta es la magia del cine. Nos transporta a lugares y situaciones que tal vez nunca podamos ver ni en sueños.
Y como les dije, lo loco aquí son los pequeños detalles que hicieron que esta cinta fuera jodidamente genial. Y el ejemplo de esto es el movimiento del espejo y del vaso con agua mostrando las pisadas del gran T-Rex. Para poder lograr lo del espejo, solo pusieron un motorcito eléctrico detrás de este, pero el vaso del agua era otra historia, no había forma de hacerlo, y ya cuando estaban a punto de desechar la idea, se les ocurrió probar con una guitarra, y así encontraron la frecuencia perfecta que movía el agua y lograron generar el efecto utilizando una cuerda conectada por debajo del auto al vaso con agua. Y para poder realizar la escena del auto cayéndose por el árbol, tuvieron que sujetar el vehículo con una grúa y lo fueron soltando poco a poco mientras los actores bajaban del árbol. Un mal cálculo, los aplastaban de verdad, pero de verdad, no como en esta toma donde los actores fueron grabados en una pantalla verde. Bueno, aquí estamos, de nuevo en el auto. Y hablando de imaginación y CGI, no podemos no hablar de la escena tal vez más interesante y emocionante de la película. Sí, la secuencia de la cocina. Aquí los velociraptors que corren persiguiendo a nuestros protagonistas fueron reales y a la vez falsos. Es que para las escenas donde el raptor se movía sin hacer muchas cosas, usaron un disfraz tipo marioneta a donde un hombre podía entrar y manejar. Por ejemplo, esta toma está hecho así, se ve muy bien la verdad. Y ni te imaginas que hay un hombre dentro de este. Pero para tomas donde salta a la mesa o persigue de cerca a la niña, tuvieron que usar raptors digitales. Para esto pusieron telas verdes y azules en algunas paredes para facilitar la edición del dinosaurio, como puedes ver aquí en la pantalla. Y lo más interesante aquí es el trabajo meticuloso que hicieron para poder resolver problemas complicados. Por ejemplo, el lugar de grabación estaba lleno de paredes que reflejaban como espejos, que impedía ocultar a los miembros de la producción, que en total eran 15, quienes se veían reflejados en estas tomas. Para poder resolverlo, pusieron sutilmente telas negras para poder tapar dichos reflejos. Y aparte, lo utilizaron a su favor para esta escena donde el raptor se choca con el espejo pensando que estaba por comerse la niña. Lo sé, está loquísimo todo esto, pero una de las técnicas más impresionantes aquí también fue el cambio de rostro digital. Lo que quiero decir es que en esta escena, cuando Lex cae por el sistema de ventilación casi estrellándose en el piso, en sí no era ella. ¿Cómo que no? En serio, esta escena lo grabó una doble de riesgo, a la cual solo le cambiaron la cabeza digitalmente, tomando de referencia una grabación que hicieron con la actriz real, mirando hacia arriba en una pantalla azul. Y eso no es todo. Lo que hace aún más especial a esta película son sus sonidos muy originales que lograron crear ambientes increíbles que conectan contigo. Por ejemplo, para poder crear los sonidos de los dinosaurios se basaron en la combinación de sonidos que hacen los distintos animales en la vida real. Por ejemplo, el sonido del T-Rex tiene una combinación de sonidos que hacen los cocodrilos y los leones. Pero para poder hacer ese chillido clásico que espanta, en sí se basaron en el sonido representativo de un elefante cachorro. Y el sonido clave para los velociraptors en sí fue el de un delfín. Para poder lograr que sonara así, primero pusieron cada sonido que hacen estos animales en todas las notas de un piano y solo le bajaron la frecuencia hasta que llegaran a ser casi como morsas, y así lograron estos sonidos. And these are different dolphins. So we use walruses mostly. Y finalmente combinaron estos con los sonidos originales y así quedó esta locura. Locura que quedó perfecto dentro de la cinta. ¡Perfecto! Los efectos especiales de Jurassic Park funcionaron tan bien porque los cineastas eran conscientes de las fortalezas y debilidades de los efectos especiales que podían producir. Así que trataron de evitar mostrar a los dinosaurios hasta que fueran absolutamente necesarios. Y cuando tenían que hacerlo, los escondían en el humo de las sombras o en la lluvia. Y cuando tenían que mostrarlos a la luz del día, hacían marionetas realistas que podían mostrar lo más breve posible. Comprendieron que los efectos
efectos especiales, ya sean prácticos o digitales, son básicamente ilusiones ópticas, trucos de magia que engañan al espectador a creer lo que los cineastas quieren. Y al igual que los trucos de magia, no tienen por qué ser extravagantes o caros, tienen que estar tan profundamente en la realidad y suceder tan rápido que no tengas una razón para dudar de lo que acabas de ver. Así es, amigos, pero ¿qué opinan ustedes? Me encantaría leerlos en los comentarios. Esta película me fascinó. Aunque esta sea una franquicia inmensa, creo que las secuelas más recientes entraron en una decadencia grave, y esto porque no se hacen con tanto amor y esmero como las películas de antes se hacían. Excelente argumento, aprobado. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado. Apóyenme con un like y suscríbanse si aún no lo hacen. Sin más, recuerden cuidarse mucho y tomar siempre buenas decisiones. Así que...